¿Cómo están todos? Estamos dando inicio a un nuevo capítulo de Umbrales por las pantallas de Canal 9, Bio Bio Televisión y todo el holding de Radio Bio Bio. En el capítulo pasado de Umbrales hablamos acerca de ustedes. Ustedes nos enviaron preguntas que tenían rondando en su cabeza. Sabemos que hay muchos temas que la gente piensa que no tienen respuesta, pero nosotros en nuestro programa tratamos de entregarlas. Para eso estuvimos conversando con nuestra amiga Marjorie Ulloa, medium, tratamos de develar algunas preguntas, dimos algunas respuestas, algunas certezas acerca de eso. Quedaron muchas preguntas en el tintero y para eso el día de hoy estamos comenzando la segunda patita de este episodio de preguntas de ustedes. Para eso estamos nuevamente con nuestra amiga Marjorie Ulloa y también Carlos Martínez, que se suma a este panel de conversación. ¿Cómo están, chiquillos? Súper bien, muchas gracias por la invitación. Acá bien también por mi lado. Muchas gracias por acompañarnos y también a todos ustedes por seguirnos en la sintonía de Umbrales y Canal 9 Bio Bio TV. Vamos a comenzar de inmediato. Hay muchas preguntas que habían quedado pendientes y teníamos algunas que son para Carlos. Vamos a partir de inmediato con Carlos y obviamente si Marjorie, tú tienes que acotar alguna cosa referente a lo que conversemos, la idea es que también te vayas sumando. ¿Ok? Súper. Vamos. De inmediato, dice, ¿por qué ciertas entidades se manifiestan o molestan a personas sensitivas? ¿Qué buscan en ellas? Tú con tu experiencia, Carlos, ¿qué opinas referente a esto? Lo que pasa es que, a ver, las presencias muchas veces tienen noción del entorno, de lo que hay alrededor, muchas veces tienen noción de quién va pasando. Por ejemplo, me refiero a personas vivas o de poder sentir, de poder interactuar con otras presencias también. Entonces, a raíz de eso, ellos también tienen esa capacidad de saber quién puede percibir. Muchas veces saben qué persona te puede percibir y quién no te va a sentir. Entonces, claro, uno lo puede ver como que te están molestando, pero quizás esa entidad, esa presencia lo que quiere es entregarte algún mensaje o hacerse notar a través de ti para así obtener como alguna ayuda, algo que necesite, eh, viéndolo por ese lado más positivo, ya de una mirada más blanquita, más inofensiva. Entonces por eso uno lo interpreta como que te están molestando, te quieren hacer algo, pero en el fondo lo que quiere esa presencia es tener como una interacción con uno, a sabiendas de que uno lo va a percibir, uno lo va a notar. Sin embargo, también hay aquellas presencias que efectivamente te pueden molestar, sabiendo también que puede absorberte energéticamente, sabiendo que puede asustarte. Entonces eso va a potenciar a esa presencia. Pero ellos generalmente saben muy bien con quién manifestarse, cuándo hacerlo, cómo hacerlo y de qué manera hacerlo. Entonces tienen como ese conocimiento. Como también hay presencias que no tienen noción del tiempo, no tienen noción de lo que hay alrededor, del entorno, ni siquiera pueden como interactuar con presencias que estén acompañándolo. Marjorie, ¿este tipo de presencias se comunicarán con las personas de acuerdo también a la energía que uno irradia? Sí, absolutamente. Sí. ¿Qué es lo que opinas tú, Marjorie, referente a eso? Qué buen punto, sumándome a todo lo que dice Carlos, efectivamente es así. Perdón. Bueno, como dice Carlos, hay energías y para que se entiendan puede haber energía buena o mala, positiva o negativa, dependiendo de cómo la gente lo vea, ¿ya? Y cada energía, dependiendo de la sensibilidad de la persona, si es una energía, entre comillas, del bajo astral o mala o no tan buena, se muestran
para robarnos energía, para alimentarse un poco, si en este caso no fuese una presencia buena, ¿ya? Estamos poniendo una connotación desde un juicio, ¿sí? Entonces, es lo que dice Carlos, muchas veces esa energía, las personas sensitivas las pueden sentir, como escalofrío, dolor de cabeza, náuseas, ¿ya? Hay energías, como dice Carlos también, buenas, que se pueden presentar y las personas sensitivas las pueden sentir porque muchas veces quieren entregarnos mensajes, eh, quieren que sepamos que están ahí de alguna forma, tanto el lado bueno y el lado un poquito más oscuro, ¿sí? Eso es lo que yo puedo aportar, porque Carlitos ya de alguna manera lo dijo anteriormente. Perfecto. Vamos con otra pregunta. Acá este tema es como para los dos, esta pregunta es para los dos. ¿Cómo iniciarse en estos temas? He tenido episodios de clarividencia y también videncia. ¿Cómo uno se iniciar en estos temas? Esto lo pregunta colibrí.azul_índigo. Marjorie y Carlos, a ver, ambos tienen una percepción distinta de esta iniciación. Marjorie, ¿cómo uno se podría dar cuenta de esta iniciación? ¿Cómo podría uno iniciarse en estos temas? Ya mira, la palabra lo dice, desde el inicio, no hay ser humano que no pueda iniciarse. Desde que nacemos ya tenemos un potencial espiritual, solamente que con el transcurso, las creencias, las vidas, nos vamos alejando un poquito de nuestro espíritu. ¿O de qué es el espíritu? Porque la mayoría del tiempo nunca alimentamos el espíritu, ¿ya? Entonces nos dedicamos a nutrir la mente, las emociones, a alimentar el cuerpo. Entonces, si ustedes preguntan, o para mí, ¿cómo poder iniciar en el mundo espiritual? Yo creo que es un tema bastante delicado en el cual siempre aconsejo iniciar desde el autoconocimiento, porque para mí esa es la clave. Si yo me conozco, si yo sé quién soy primero como persona, puedo ingresar al mundo espiritual para desde ahí ser sabia y prudente para poder manejar, porque es una responsabilidad. Para mí el mundo espiritual requiere humildad, requiere ser justo, requiere verdad, requiere conciencia. Entonces, para las personas que preguntan cómo poder iniciarme en el mundo espiritual, para mí el espíritu somos nosotros mismos. Entonces, a mayor conocimiento de quién soy, me puedo iniciar y desde ahí tomar un gusto. No sé, el mundo espiritual puede estar en el tarot, numerología, reiki, estudios, literatura, historia, teología. O sea, el mundo espiritual es todo lo que vemos, meditación, yoga, etcétera, ¿sí? Y desde ahí uno puede elegir si quiero activar mi parte espiritual desde el lado de la luz o activar la parte espiritual desde el lado de la oscuridad, pero siempre teniendo la conciencia y la responsabilidad de este camino, que nos pertenece a todos, o sea, todos podemos iniciar. Carlos, tú eres un investigador paranormal. Nosotros en este programa hemos visto casos en terreno de Carlos. Nosotros también como programa también hemos asistido a lugares que se dice están con alguna carga energética, pero ¿cómo iniciarse en este mundo? ¿Qué es lo que te llamó a ti para dedicarte derechamente a esto? Porque tú vives de la investigación paranormal. ¿Qué le podrías decir a la gente que quizás no está viendo y puede querer quizás enfrentar este rumbo? Lo primero es preguntarse sinceramente ¿para qué? ¿Por qué razón? ¿Por gusto? ¿Por moda? ¿Porque quieres vivir de esto? ¿Porque quieres dedicarte de lleno? Porque a raíz de la pandemia hubo un boom de creadores de contenido ligados al rubro de lo paranormal. Pero resulta que, claro, hacen un buen trabajo mostrando, relatando la historia, pero muchos de ellos no tienen idea cómo protegerse energéticamente y van muchas veces con un saquito de cuarzo solamente, casi como por desconocimiento o quizás conocimiento genérico de que el cuarzo te protege de esto, siendo que siempre hay como cosas más potentes que pueden destruir tu protección. Entonces, lo primero es ¿para qué?
porque eso nos da cuenta, si uno se pregunta para qué, ahí tú te das cuenta si realmente lo quieres en serio o no, si realmente lo necesitas hacer. Entonces esa es la primera pregunta. Lo segundo es eh, la lectura. En lo paranormal igual hay que tener como una formación en cuanto a la historia. Realmente cuando uno investiga un lugar entra en juego la arquitectura del lugar, lo patrimonial, eso como base, no es llegar y adentrarse a cazar fantasmas, sino que siempre hay como todo un tema histórico detrás. Entonces eso es lo segundo, te tiene que gustar el saber de estas cosas. Y por supuesto tener un conocimiento que es como requisito en cuanto a fenómenos, el tipo de presencias, no solamente para relatarlo frente a la cámara, sino que también para tener una noción de lo que te estás enfrentando, de los riesgos que pueden haber, por supuesto. Eso es, se, en mi experiencia puedo decir que se puede, ya se puede hacer contenido paranormal, se puede vivir de esto, hay que ser persistente también, eh, pero teniendo claro los riesgos. Yo, por ejemplo, por muy buena protección que tenga, a veces voy a casos y quedo enfermo un fin de semana, 2 días, un día, o el estado anímico baja mucho, te sientes decaído, o a veces voy a casos y no sé si voy a regresar bien a mi casa, si es que va a salir todo bien. Entonces es un peligro constante, hay que estar súper, a ver, hay que tener eso súper presente de los riesgos, pero se puede hacer con responsabilidad y respeto frente al mundo desconocido, lo espiritual, lo energético. Eso es lo que les quería preguntar. De acuerdo a la experiencia que tienen ambos en temas paranormales y de contacto, estamos diciendo que recién hay gente que quizás nos está viendo y quiere quizás inmiscuirse en este tema paranormal, investigar o entrar a una casa. Hay muchos jóvenes que nos ven y muchos niños también, ojo, hay muchos niños que nos ven. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Tienen algún caso que quizás los haya llamado de mayor forma a tener cuidado referente a este tipo de fenómenos, que nos puedan contar y que también pueda abrirle los ojos a la gente que nos está viendo para saber a lo que realmente se pueden enfrentar y a lo que ustedes se han enfrentado? ¿Tienen alguna experiencia que nos puedan contar ambos? Marjorie. Sí, bueno, quiero confirmar las palabras que decía Carlos. En este mundo es muy importante el conocimiento. Yo creo que es la base y el respeto, como decía Carlos, porque claro, suena atractivo. Y hoy día, como está la nueva era, hoy día el despertar espiritual es inevitable en todo, está como estas ganas de este deseo. Entonces también, como decía Carlos, hay que protegerse. Bueno, sí, yo me he enfrentado a hartos casos de personas que, entre comillas, dentro de la búsqueda o de la curiosidad comienzan a abrir portales. Uno de los mayores casos que me enfrento el día a día es cuando la gente se pone a jugar con la energía. Se pone a jugar con la energía, ponte tú, y empiezan a utilizar algunos elementos, herramientas, como ponte tú la cuija, ¿ya? En esos casos a mí me tocó ver a una persona de 23 años, una mujer que comenzó a hacer esto con la tabla de la cuija, y lo que pasó en ella es que tuvo una posesión, ¿ya? Entonces son riesgos importantes y que tienes que tener conciencia que si no tienes un conocimiento, eres una presa, por decirlo así. Porque estos espíritus están hambrientos, ¿se entiende? Están hambrientos de que alguien curioso pueda verlos y desde así tomar el cuerpo material para energizarse. Entonces es muy peligroso. ¿Por qué? Porque la gente empieza a presentar temas físicos, ¿sí? Dolores, que si tú vas al doctor, no hay una explicación, ¿se entiende? Entonces también hay muy pocos exorcistas, porque para conseguir, ¿de dónde? ¿Sí? ¿Dónde consigo un exorcista?
Entonces es un riesgo. A mí me ha tocado ver eso, la experiencia no es buena, no es grata para la persona y la persona de alguna manera fue afortunada de que esa presencia pudo abandonar el cuerpo. Entonces hay hartos riesgos, hay muchos riesgos. Y la salud, como dice Carlos, uno se expone. Ponte tú, yo soy de las personas que evita ir a hacer limpiezas porque, por lo mismo, porque puedo tener mucha fe, pero estoy receptiva al ambiente. Entonces puedo entregar energía, pero también está saliendo energía de mi cuerpo. Y eso, recuperar esa energía, cuesta bastante. Así que hay que tener bastante ojo. Carlito ahí también debe tener harta experiencia. Sí, bueno, hay que tener cuidado porque a mí me ha tocado, yo creo que a Marjorie igual, a Hugo incluso, escuchar muchas veces este ego de que no, a mí no me va a pasar nada, no les tengo miedo, a mí no me hacen nada y se ponen como con esta choreza frente a la presencia y posiblemente puedas estar bien protegido y no te va a pasar nada, pero la entidad, bueno, me voy a poner como en el caso de la entidad, la presencia, el demonio puede decir, ya, perfecto, pero tienes una hermana chica, tienes un hijo, tienes una mascota, un perrito, un gatito, entonces puede que el daño no te llegue directamente a ti, pero puede recaer en tu ser querido más preciado, entonces, y que estés más indefenso, entonces siempre hay que tener en cuenta eso, que uno pueda estar protegido, pero quizás tu familiar está desprotegido porque está pasando por una enfermedad, por un estado depresivo, porque está más vulnerable energéticamente. Entonces, perfectamente una presencia puede evitarte a ti y darte donde más te duela. Lo mismo pasa en casos de brujería, por ejemplo. Entonces hay que tener siempre en cuenta eso, que el peligro si no llega de un lado puede llegar de otro. Entonces es un tema muy delicado, siempre entender que no es un juego. De hecho, remontándome al tema de la Ouija que mencionó Marjorie, hoy en día cuando la gente intenta hacer sesiones espiritistas, agarra un tablero de Ouija que muchas veces lo hacen artesanalmente y ponen un vaso, por ejemplo, una copa y empiezan a intentar a probar suerte si es que se manifiesta algo. Y ese no es el principio del espiritismo, porque antiguamente el espiritismo tenías que evitar las carnes días previos, no podías consumir alcohol, abstenerte de tener relaciones sexuales, tenías que estar vestido de un solo color, tapar los muebles, tapar los espejos, y las sesiones eran totalmente reverentes y no era para probar suerte, sino que era para obtener conocimiento, pero tenía todo un procedimiento de días, incluso semanas previas a la sesión misma. Entonces, antiguamente no era considerado un juego, hoy en día cualquiera agarra un lapicito, peligro en los colegios, ojo, agarran lapicitos y típico que los niños empiezan a ver si es que los lápices se mueven, hay tantos, entre comillas, mal llamados juegos que ponen en riesgo este tipo de situaciones. Y en base a esto me recuerdo hace años atrás que fui con la hermandad de televisión, pero antes de ir a grabar con televisión había estado quedándome un par de noches en un colegio en Conchalí. Un colegio pequeño, pero famoso por la gran cantidad de fenómenos paranormales. Y una de las normas del colegio, que uno puede decir, no sé, no el bullying, el respeto, el horario, ir con un uniforme acorde a lo que pide el colegio, que son como las reglas normales que pediría un colegio. En este establecimiento pedían adicional que expresamente no jugar al Charlie Charlie, ni a la Ouija, ni nada de eso, porque el colegio estaba tan cargado, tan embrujado, que para ellos era un protocolo estricto, una orden estricta, no hacer nada de eso, porque estaban haciendo clases en una de las salas de párvulos, muchas veces estaban haciendo clases en la mañana y veían niños atravesarse por el salón, golpeaban desde adentro de la puerta del baño, iban a abrir y no había nadie, entonces los niños y los profesores eran testigos de esto, reuniones de profesores, movían botellas de arriba de la mesa en plena reunión, entonces
la manifestación paranormal en ese lugar estaba desatado. Y, y en una ocasión sentí miedo en ese lugar porque estábamos encerrados pasando toda la noche y hubo un punto en donde los fenómenos estaban desencadenados, empezaron a golpear, empezaron a tirar cosas desde el tercer piso. Nosotros, me acuerdo, estábamos en el sector de la cancha y estábamos encerrados, 3, 4 de la mañana, no había nadie alrededor y venían fenómenos de todos lados. Entonces ahí uno igual empieza a sentir como esta sensación de peligro, de que algo se puede escapar de las manos. Siempre puede ocurrir algo que uno no tenga contemplado. Claro, bueno, y ahí está el punto, porque es un tema muy peligroso, como lo decía Carlos y Marjorie, no es un asunto de llegar y tomar una cámara. Ahora sabemos que hay un celular, uno puede tomar un celular, cualquier celular tiene una cámara y puede empezar a grabar. Hay muchas aplicaciones también de investigación paranormal, entonces está muy a la mano de todos. Y por lo mismo, el llamado es también a tener precaución en este tipo de investigaciones. Si alguien quiere iniciarse, es muy peligroso y siempre con mucha protección y a sabiendas que lo que se está realizando puede tener distintos tipos de consecuencias. Vamos a continuar con la siguiente pregunta, que dice así. Lo escribe Catherine Carrasco Villegas. La pregunta que haría es, ¿dónde están ellos? ¿Y si siguen en el cielo o se reencarnan para dar paso a una nueva vida? Marjorie. Oye, esa es una pregunta que a mí me encantaría tener la certeza y responderla, ¿ya? Porque yo como medium, cada vez que tengo una experiencia con el otro plano, yo me sorprendo porque creo que el otro plano tiene que ver más con un lugar físico, con estados de conciencia. Creo fielmente que estamos viviendo en mundos paralelos. Eso lo creo. Pero dentro de las canalizaciones yo he visto y me han mostrado cosas que no siempre es lo mismo. ¿Se entiende? Entonces yo no tengo la respuesta con certeza de decir, mira, yo creo que todas las almas se encuentran acá. Bueno, para las personas cristianas, hay un consuelo de decir que cuando tú falleces, tú estás como en un sueño eterno, que estás tranquilo, donde no hay dolor. Relativamente cuando yo me conecto con personas que han hecho el bien en la tierra, ellos manifiestan siempre estar en un estado de tranquilidad, no hay cosas pendientes, no hay sufrimiento. Y también me ha tocado conectarme con personas que, pucha, los actos en la tierra no fueron tan buenos y, y dentro del estado de conciencia de lo que ellos transmiten, donde pueda estar su alma, hay ciertas alteraciones que pueden estar sintiendo. Entonces, para mí, esa es una pregunta muy amplia que yo creo que la voy a poder responder y tener la claridad cuando yo ya deje este cuerpo. Pero ahora dentro del canal y la comunicación que yo hago, siento que es un estado de conciencia en el donde tú estás, donde puedes estar en muchos universos. Hay gente que manifiesta paraísos, manifiestan calles de oros, manifiestan lugares blancos. No lo sé, yo solamente transmito mensajes. Carlos, tú has realizado muchas psicofonías. Yo creo que ya no tienes conocimiento de cuántas psicofonías has realizado ya en tu trabajo profesional. Pero ¿hay alguna que te haya llamado la atención por lo que dijo? Sí, recuerdo hace años atrás en la comuna de Puente Alto. Fui a un caso de una señora que había perdido a su pareja y entró en una obsesión de comunicarse con su pareja. Ella le hablaba como si estuviera ahí con ella, llegaba a la casa, lo saludaba, se despedía, a tal punto de que esta obsesión evolucionó y empezó a grabar con lo que mencionabas tú, que hoy el día está a la mano un teléfono, empezó a grabar con su teléfono y ella veía escuchar a su pareja. Entonces, claro, ella me llama para que vaya a su casa para hacer una sesión de psicofonía. Esta sesión de psicofonía tenía como finalidad
fines terapéuticos en cuanto al duelo, lo espiritual, obtener un mensaje que ella pudiera cerrar ciertas puertas y mejorar algunos aspectos de su vida. Y claro, fuimos a todo esto. La persona fallecida falleció en circunstancias de tránsito, en un accidente. Nunca había quedado del todo claro qué es lo que había pasado. El parte policial mencionaba que había sido un accidente, pero ella sentía que no estaban calzando las piezas, que había una tercera persona involucrada en esto. Y claro, en la psicofonía le preguntamos si es que habían terceras personas, y esta persona fallecida, por medio del sistema que utilicé, mencionó con nombre y apellido de la persona que estaba involucrada, y ella reconoció a la persona que había nombrado. Lamentablemente esto no sirve en nuestro país como prueba ante un juicio, por ejemplo, ante una investigación policial. No sirve, simplemente te sirve como prueba a ti, a uno mismo, pero no sirve como para mostrar, no sé, a un fiscal, a un juez, mira, un espíritu me dijo esto y aquí está el nombre. No sirve. Es solamente sirve para uno, para la familia. Y claro, al final de la psicofonía ella le dice te amo, y él le responde un te amo también, pero fue de una forma tan clara que ella dio un grito de emoción, y los que estábamos ahí fue como, uno nunca termina de sorprenderse frente a este tipo de cosas. Fue bien, bien emocionante. Y claro, una de las indicaciones que se le dio fue no seguir intentando por sus propios medios tener contacto con él, porque iba a traer otras cosas. La señora no hizo caso. Después no volví a saber de ella, porque el caso terminó ahí. Mi trabajo terminó ahí. Pero recuerdo que como al año siguiente estaba viendo un matinal, y de pronto, claro, aparece el caso de ella. La señora siguió haciendo psicofonías, desató un fenómeno paranormal impresionante en su casa, y al final terminó atrayendo otro tipo de entidades, porque, claro, abrió portales, después llegó otra presencia que se hacía pasar por su ser querido y generó un caos en su casa. Entonces, nuevamente la recomendación, esto no es un juego, no es para tomarlo a la ligera, siempre hay que tener precauciones. Hay que investigar harto, no me refiero a investigar con máquinas, sino que el estudio, la lectura. Yo siempre he dicho que por mucho que te enseñen así se hace una psicofonía, así se hace de esta forma, de esta otra, uno tiene que tener su propio método que hacer. El mejor método es el que uno crea, el que uno realiza y sientes que te funciona mejor. Lo mismo pasa con la magia. Pero para tener certeza de que ese método te funciona, tienes que compararlo con otras estrategias, con otras formas, y eso lo haces en base al estudio que debes ir formando. Está muy clara la respuesta de Carlos ahí, la experiencia también impresionante y las consecuencias también de seguir inmiscuyéndose en lo paranormal, porque uno no sabe lo que se puede encontrar, como decía Carlos y Marjorie, son energías y portales que uno abre quizás por las ansias de contactarse con un familiar fallecido, alguien cercano, alguien que uno amó mucho en vida, pero uno no sabe con lo que se enfrenta, así que hay que tener mucho cuidado referente a este tipo de contacto. Marjorie, hay una pregunta que tiene relación con algo muy especial. Tiene que ver con las horas espejo. No sé si conoces el tema, hablar acerca de las horas espejo. Hay mucha gente que nos pregunta, y acá hay una consulta que habla acerca de esto. Un día, dice, vi como 3 horas espejo. ¿Es verdad que lo normal que debe verse son a lo menos 2 horas espejo al día? Acá primero quiero que nos puedas contextualizar qué son las horas espejo y si es verdad que, como dice acá nuestra televidente, se pueden ver
más de 3 horas espejo al día. ¿Podríamos aclarar un poco el tema? ¿Qué son las horas espejo? Hacer quizás una aclaración básica referente a esto. Perfecto. Sí, puedo hablar del tema porque soy numeróloga. Entonces, bueno, yo creo que lo que está preguntando ella son horas maestras, pero voy a explicar la diferencia en un resumen cortito, ¿ya? Porque la hora espejo vendría siendo que tú estás viendo recurrentemente, ponte tú un ejemplo, 13:31. Esa es una hora espejo, ¿ya? 14:41, ¿sí? Esa es una hora espejo, porque los números se ven en un espejo, ¿sí? Ya. No puedo dar la explicación global porque cada número, ponte tú, si tú estás viendo el 14:41, yo tengo que, ese número me está diciendo, yo estoy viendo el número 5 y 5, porque si sumo 14, 4 más 1 es 5. El 5 trae una información. ¿Qué son los números? Los números son llaves que abren puertas. Los números es un conocimiento, es como si el universo te está enviando señales. Esos son los números espejos, ¿ya? Números que se repiten. Sin embargo, yo creo que ella está preguntando por los números maestros. Un ejemplo, 11-11, 22-22, 33-33, 44-44, ¿sí? Los números maestros que quieren decir que son el mismo número que se repite. El 1 y el 1 se repite, ¿ya? Entonces, si yo sumo eso, me suma un número 4. Cuando el número 11, que la mayoría del tiempo la gente está viendo, a mí me preguntan mucho, ¿qué significa ver el 11-11, el 11-11? ¿Qué quiere decir? Dios, el universo te está enviando un mensaje. El 11-11, si yo lo sumo en totalidad, es un 4. El 4 habla de la materia. Entonces el universo me está diciendo, enfócate, ordénate, estructúrate. El número 11 también tiene una simbología o una explicación. Se dice que es maestro porque tiene la vibración de el 1 y el 1, que es el yo soy, pero el 2 es el otro, mi relación con el otro. Y cuando yo tengo una buena relación con el otro, puedo estar en orden con la materia. Y así sucesivamente, si se me repite el 2-2, 22-22, el universo me está enviando mensajes. Relativamente, para que se entienda, se pueden ver más de 2 veces, 3 veces, inclusive, ponte tú, yo cuando quiero que el universo me hable, lo veo en las patentes de los autos, miro para allá, 3-3, para allá, 3-3, el 3-3, ponte tú, habla de la divinidad, divino, diabólico, entonces miro para allá, 7-7, ya tengo el conocimiento del 7, o qué me quiere estar diciendo el universo. Entonces los números son llaves que abren puertas para el conocimiento, pero ella tendría que empezar a desglosar el significado de cada número y para eso realizó cursos de numerología. ¿Qué número fue los que vio también? Exacto, exacto. Acá no lo refleja. Mira, también aquí hay una televidente que nos pregunta, ¿qué tan cierto es que dentro de la numerología que cada ser humano tiene un número de nacimiento y que ese número rija tu destino? ¿Es verdad eso? ¿Que cada uno nace con un número regidor? No nacemos solo con un número, tenemos muchos números. Nuestro nombre, nuestras vocales, consonantes, día de nacimiento, mes, año. Sí, podemos a través de la numerología ver el pasado, el presente y hasta el futuro, porque hay un número que habla de nuestra misión, a qué venimos. Los números, para que se hagan una imagen o una orientación, es un mapa, es un código que nos ayuda a transitar. Los números son comportamientos psicológicos. Cada persona que tiene un número está vibrando de una manera. Los números son vibración. Entonces sí, cada persona tiene un número. Ponte tú, yo aquí tengo mi tabla numerológica. ¿Ya? Ahí, ya, aquí está mi número. Entonces yo miro mis números y yo digo, mi misión es esta. Claro, yo reviso mi vida y yo digo, bien, estoy cumpliendo mi misión. Porque los números son un mapa. ¿Dónde y cómo transito la vida? Yo, gracias a mis números, puedo trabajar con energía, con clarividencia y puedo conocerme, ¿ya? Así que los números es una muy buena herramienta. Perfecto. Ya estamos llegando al fin. Hay 2 preguntas que tienen relación con espíritus.
Acá hay una, dice, ¿cómo saber si una casa está realmente habitada por espíritus? Carlos y Marjorie. Carlos, primero, ¿cómo saber? Porque, a ver, recordemos que quizás hay varios factores que pueden influir. El movimiento de la madera, algunas veces uno piensa, oye, están penando, pero no, es por la humedad quizás que hace que la madera suene. También hay una explicación de repente en las tuberías que dicen que se escuchan bolitas rodar, pero también eso tiene una explicación. ¿Cómo saber cuando realmente una casa está habitada por espíritus? Primero tú, Carlos. Con una investigación. Es complejo el tema porque el olor a putrefacción, por ejemplo, se asocia a la brujería, a espíritus malignos, demoníacos, y generalmente aparecen olores de un momento a otro y de pronto se van. Y a mí muchas veces me han dicho, sale olor a podrido, como a pescado, y ellos dan por hecho de que hay una presencia que los está atormentando en su casa o que están visitando mientras dura el olor. Yo les digo, ¿revisaron la instalación eléctrica? ¿Revisaron los soquetes de las ampolletas? Y me dicen no. Entonces, como parta por ahí, porque muchas veces cuando hay un cable dañado o hay problema con algún soquete, por ejemplo, de ampolleta, emana este olor muy similar a una putrefacción, a un olor como a pescado. Entonces, siempre hay que partir por descartar lo lógico. Tienen problemas, por ejemplo, síntomas habituales de una brujería o de una persona cargada es que siempre está cansada, ojerosa, los ojos se vuelven como un poco amarillentos, empiezan a salir como algunas marcas. Y claro, esos son síntomas básicos hay muchos más, de una posible carga energética de una brujería. Lo primero es ir al doctor, porque puede ser algo anémico, puede ser algún problema a la sangre. Entonces, lo primero es partir por ahí. Ahora, cuando es una casa y realmente uno quiere saber si es que hay un fenómeno, una presencia, lo ideal es acudir a alguien para que esa persona pueda ver si realmente hay una presencia o no. Pero los síntomas de un lugar cargado, como base, como para que uno pueda partir por ese principio, son muy sencillos. Por ejemplo, la familia empieza como a arruinarse, empiezan las discusiones, muchas veces pueden haber plagas de algo, pero ojo, siempre cuando hablamos de plaga también hay que ser súper cuidadoso porque puede deberse a la temporada del año o que en el entretecho haya como algún animal muerto. Entonces hay que ir descartando. Pero eso puede ser los malos olores cuando ya son muy recurrentes y aparecen de un momento a otro y uno no sepa de qué lugar viene. Ojo, cuando es un fenómeno paranormal de osmogénesis, el mal olor aparece en una habitación, pero uno no identifica en qué punto de la habitación es, porque cuando se puede ver como algo más racional, uno va a saber que viene, no sé, detrás del mueble viene el mal olor. Pero no, cuando es algo paranormal uno no sabe que está ahí, pero no identificas de qué punto exacto viene. Una señal clara son las plantas. Las plantas empiezan a morirse de un momento a otro. Rápidamente los animales se enferman y ahí vienen los ruidos también. El dolor de cabeza, uno se siente como prisionero del lugar. Es decir, no sé, estás en tu casa y no tienes ánimo de hacer nada. Quieres solamente estar acostado y te empieza a absorber energéticamente a tal punto que descansas mucho, puedes estar todo el día haciendo nada, durmiendo, llega el otro día y vas a seguir con el mismo cansancio, no te dan ganas de salir, muchas veces no dan ganas de ducharse, ni de comer, ni de nada, y sales de tu casa y te sientes totalmente renovado, aliviado. Y llega el momento de volver a tu casa y nuevamente te apagas. Y se vuelve como una prisión, literal. Entonces ahí estos síntomas son los menciono muy a la rápida y solamente como los más clásicos, porque hay muchos más, pero debido al tiempo no puedo hacerlo. Pero es como para identificar si la casa está cargada. Y obviamente si está cargada está propensa a que haya realmente una manifestación paranormal, que haya como algún tipo de presencia. Marjorie, ¿es verdad, de acuerdo a la experiencia que tienes tú como medium, que uno también puede cargar las casas con su propia energía negativa?
Mira, de eso yo quería hablar y concuerdo pero absolutamente con lo que dijo Carlos. Antes de creer que una casa está cargada, primero hay que hacer una investigación y salir de toda lógica. Si ya la lógica superó todo y hay eventos así paranormales, ya ahí hay que empezar a hacer otra cosa, ¿ya? Me gustaría que me repitieras nuevamente la pregunta, por favor, Hugo. Se me fue. Sí, dentro de nosotros, como personas, nosotros si estamos cargados energéticamente de manera negativa, ¿es posible que nosotros podamos cargar las casas, nuestras propias casas con nuestra energía? Ya mira, súper. Ya mira, eso quería decir, mayormente las personas llegan a mis consultas diciendo, no, yo creo que tengo brujería. Hago lo mismo que dice Carlos, después de como 15 minutos de entrevista y preguntarle desde la lógica, y la lógica, y la lógica. Yo le digo, ¿sabe qué, señora? Con harto respeto le voy a decir que usted no tiene brujería, porque la persona que le está haciendo brujería es usted misma. Las personas tienden a hacerse brujerías. ¿Cómo? Voy a explicarlo. Con sus palabras. Un ejemplo. Hay mucha gente que dice, hoy parece que estoy maldita. No, yo creo que tengo mala suerte. A mí me va pésimo en el amor. Y esa, mira, incluso es bíblico y se dice que nuestra palabra es tan poderosa que ojalá que nosotros pudiésemos cuidar lo que decimos, porque de nuestra boca sale todo lo que está en nuestra alma, nuestro corazón. Entonces nuestra palabra tiene mucho poder. Si hay algo poderoso en la vida, es nuestra palabra, ¿ya? Porque, bueno, la palabra tiene sonido, un sinfín de cosas. Entonces, cuando las personas empiezan a empezar a maldecirse, no, yo creo que estoy maldita, siempre me va mal, ¿por qué la vida es tan injusta? ¿Por qué tengo tanta mala suerte? Ese es un método de brujería, señora, no se lo diga más, por favor, porque se está hechizando. ¿Qué otra forma de cargar las casas? Cuando eres muy conflictiva, ya cuando siempre quieres tener la razón y no flexibilizas dentro de los puntos de vista con tu familia y eso te lleva a estar siempre enojada. El enojo no es, el enojo, la frustración, la ira, la tristeza, no son muy buenas, o sea, son emociones válidas, buenas cuando son bien manifestadas, cuando uno las sabe manejar, pero no cada vez que tú te desbordes. Entonces uno tiene que tener ahí un cuidado, un respeto. Las casas son templos donde te cuidas, donde tú te alimentas, donde descansas, donde te proteges. Entonces ese es un lugar sagrado, donde en el hogar ojalá que no hayan gritos, tampoco discusiones, sino que el lugar sea el templo donde tú te puedes comunicar. Entonces, mayormente nosotros tenemos bastante responsabilidad de cómo cargamos nuestras casas. La suciedad, el desorden. Limpia tu casa, tiende tu cama, lava las sábanas, lava las cortinas, abre las ventanas, riega tus plantas, porque lo que decía Carlitos, cuando las casas están cargadas, las plantas, como tienen toda esta energía y este oxígeno, son las primeras que nos muestran las señales de que nuestra casa está triste. Así que limpien las paredes con cloro, laven los baños. Tengo una duda, Marjorie, disculpa. ¿Es verdad que la ruda es una de las plantas que identifica mayormente las malas energías y es una de las que más rápido se marchita cuando hay una brujería o alguna mala energía? Bueno, todas las plantas son poderosas y todas tienen una propiedad que nos ayuda. En el caso de la ruda es una planta que viene a nuestro servicio y para el sacrificio. No necesariamente cada vez que se seca una ruda es porque me tiraron un mal. De pronto la ruda captó hasta mi propia mala energía, tomó y cumplió su ciclo. ¿Se entiende? Entonces, claro, las rudas es una planta que nos indica y absorbe la energía del entorno, ¿sí? Todo lo que está fuera de ella toma, pero no necesariamente siempre es que te hayan tirado algo. De pronto absorbió la energía del que pasó afuera y a lo mejor iba con un mal día, ¿se entiende? Y la ruda tomó eso, porque la ruda limpia el espacio, protege, ¿sí? Una buena planta. ¿Existe algún tips que le podamos dar a la gente que nos está viendo para limpiar sus casas o para que exista quizás algún tipo de ambiente más positivo, que estén pasando quizás algún mal momento y ellos quieran decir, ya, ¿es verdad que se pueden poner estos palitos, estas cruces de parque quizás en la puerta? ¿Sirve eso o hay algún otro método
aparte de estos palitos que se puedan poner arriba en las puertas? Mira, a ver, Carlito. ¿puedo mencionar algo? Sí. Aquí hay algo bien anecdótico, pero es muy cierto, quizás va a sonar un poco pesado, pero la mejor limpieza, la gente siempre habla de saumerios, de palo santo, de incienso, esta cruz de parque. La mejor limpieza es ordenar, tener limpia la casa, no energéticamente, sino que limpia, el barrer, el hacer aseo. Porque hay gente que se pone a hacer saumerios y tiene el despelote en la casa, y tiene arrumbada la ropa. Entonces, si uno mantiene limpiecito, olorosito la casa, bien trapeado, bien limpio, limpiamos los muebles, removemos toda esa energía que está acumulada. Entonces, si ordenamos, si nos deshacemos de las cosas que ya no sirven, que ya están rotas, tú quitas ese estancamiento energético. El cambiar de posición los muebles también hace que la energía vaya fluyendo, que se vaya moviendo. Entonces, qué buen tip. Por eso, después pensar en hacer un saumerio, porque si hacemos el saumerio y tenemos apilada en el patio la lavadora que no sirve, el refrigerador que lo puedo arreglar y lo voy a vender, y que eso nunca sucede, el saumerio no va a servir de nada. Entonces, esa es el mejor inicio, es una de las mejores limpiezas energéticas. El tener la ventilación, ojo, que entre la luz del sol también ayuda mucho. El tener pintado con colores luminosos, colores que potencian la vibración, la energía. Buen tips ahí. Marjorie, ¿algún tips aparte que quieras entregar? La fe. Escucha, mira, en casa de herrero, cuchillo de palo, es así. ¿Por qué? Porque yo siempre, dentro de mi experiencia, para mí lo más importante es lo que dice Carlos: el orden, la limpieza, el movimiento de los muebles, la ventilación, y después viene todo lo demás. Pero para mí, mi limpieza es interior, y mientras mi templo esté limpio, desde ahí nace la protección externa. Yo puedo utilizar, como dice Carlos, cuarzo, amatista, andar con 50 piedras en el cuello, pero si por dentro estoy sucia, sigo siendo presa de cualquier energía que me rodee. Entonces, si ustedes me dicen, ¿cuál es la mayor limpieza? Tus pensamientos, limpias tus pensamientos, limpias sus corazones, y después podemos utilizar la magia de las plantas que están, romero, ruda, retamo para endulzar, pero primero limpiemos lo que está acá. Esa es la mayor protección. Perfecto. Amigos míos, ha sido un gusto compartir con ustedes en este nuevo capítulo de Umbrales. A todos ustedes también, si quieren tener más información acerca de los capítulos de Umbrales, pueden revisar en canal9.cl, en el apartado de programas. Ahí está Umbrales, pueden revisar estos capítulos antiguos, y también en YouTube, en nuestro canal Hugo Mazuela. Ahí están todos los capítulos de Umbrales, los antiguos, y también los capítulos de película, para quienes quieran ahí interiorizarse también en el cine. Amigos, redes sociales, Marjorie Ulloa, para quienes quieran contactarse contigo, saber más acerca de ti, quizás la numerología, asesoramiento. Sí. En mis redes sociales, Instagram, Marjorie Ulloa P, ahí está todo lo que yo hago, los cursos que imparto, y también está mi número de WhatsApp. Así que yo feliz, gracias por la invitación, Huguito, y Carlos, me encantó compartir hoy día contigo. Igualmente, Marjorie. Carlos, también tus redes sociales para que la gente ahí pueda contactarse. En Instagram, paranormal.carlosmartínez. Ahí también van a encontrar mi WhatsApp, me mandan sus registros paranormales, sus historias, o si quieren investigar algún caso también, ahí me contactan. Perfecto, y a todos ustedes, como siempre, un gusto haber estado con todos ustedes en este nuevo capítulo de Umbrales, y nos vemos la próxima semana con más. Un gusto, chao, chao.